es así. El incremento salarial. Primeramente, la más cordial bienvenida, Daniel. Muy buenos días. Muy buenos Bienvenido. días, muy buenos días, querido Ronald, agradecido con la Casa Televisiva Unitel. Siempre un saludo fraterno y solidario a nuestro querido departamento Pando, a sus 5 provincias, 15 municipios. Y vamos a tocar un tema de interés para todos, ¿no? Sí, definitivamente. Incremento salarial. Sí. A ver, ya los empresarios prácticamente han aceptado, pero las consecuencias levantan las manos. No sé qué pueda pasar, ¿no? Mencionan cifras. De por sí ya el gobierno dice que va a haber, pero hasta ahora no se mencionan los montos exactos, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es la visión que se tiene respecto a esto? Querido Ronald, lo primero que tenemos que hacer es una contextualización con respecto a los incrementos salariales. Creo que en Bolivia, en los últimos 3 quinquenios, se ha venido practicando una política de imposición de ciertas normativas con respecto a una ley salarial que puede ser como inventada o por satisfacer a movimientos sociales o al momento del caso, ¿no? Aquí tenemos que hablar de una ley laboral versus una ley salarial. Los incrementos salariales en una reactivación económica, entre comillas, que se está dando en Bolivia, sería algo inaudito que dé el gobierno central. Y además esto da a pie a que en agosto seguramente van a querer ver lo del segundo aguinaldo. Entonces, el empresariado privado han tenido, creo, la anterior semana una reunión en la cual se ha establecido que iban a hacer una petición de que no se incrementen los salarios, ni con respecto al haber básico, ni con respecto al salario mínimo Exacto. nacional. Entonces, hay muchas voces, querido Ronald. Se saca de que el PIB ya no tiene que ser el indicador para justamente medir estos parámetros. El PIB ha sido muy criticado no solamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial, porque tiene un poquito de sesgo. Y para Bolivia ese sesgo es muy importante, querido Ronald, porque el PIB no mide una economía sumergida o como la llamamos en Bolivia, informal. Y esa dependemos mucho, ¿no? Definitivamente. Mira las conclusiones que se han sacado y he escuchado de muchas presentaciones, es que ni siquiera la informalidad está logrando emplear a la gente. Entonces ese es un caso muy grave dentro de Bolivia. Querido Ronald, el incremento como pide la COP, 7% al haber básico, 10% al salario mínimo nacional, a los empresarios, microempresarios, emprendedores que son formales, en sus planillas de sueldo 2 se le eleva. No olvidemos que el bono de antigüedad se calcula a base de 3 mínimos nacionales. El haber básico más el bono de antigüedad más el bono frontera. Acá tenemos el bono frontera, con respecto a lo que corresponde a la ciudad de Cobija, hace un total ganado que se te eleva. Y eso en los aportes patronales. Entonces, un incremento salarial lo que incide es en que vos, si sos formal, te volvás informal. Y esa informalidad no paga impuestos, no tiene beneficios sociales para el trabajador, porque vos mismo, si te dan un incremento salarial de lo que está pidiendo la Central Obrera Boliviana, creo que sin haber hecho un análisis consensuado en tiempo de reactivación económica, hace que una persona que sea totalmente formal vaya a la informalidad, ya que sus trabajadores no tengan esos beneficios sociales. Por eso hablamos de una ley laboral versus una ley salarial. Ronald, te aseguro que si incrementan esos salarios y Unitel tiene que ver rescisión de contratos, primero, para que no perdas tu fuente laboral, te convierten en consultor para no poder, porque ellos no pueden con las cargas sociales. Entonces, ¿qué es lo que perdés vos como trabajador? Caja de salud, aportes a AFP, lo que se llamaba en nuestros tiempos, los más viejitos, Provivienda. Entonces, el tema es, el gobierno es el principal empleador en este país. Un incremento salarial le va a afectar también a ellos. ¿Y de dónde salen los sueldos de los servidores públicos? De los impuestos que pagamos todos los bolivianos. Y aquí hay que caerse de espalda como condorito, plop. El 80% de los impuestos recaudados de Bolivia se destinan a pagar sueldos de funcionarios públicos. Y funcionarios públicos que también se vulneran sus derechos, porque muchos son consultores en línea.
Entonces no es solamente salir y decir, nosotros los trabajadores queremos que exista un incremento salarial. Respetamos a la Central Obrera Boliviana, a la Central Obrera Departamental, pero creo que se tiene que sentar la sociedad en común, analizar esta temática de los incrementos salariales, porque lo que va a hacer es ahondar la informalidad. Y vuelvo a recalcar, ni la informalidad está generando empleo en Bolivia. Ahora agrego esto más, y esta información salió hoy en un matutino a nivel nacional. La Confederación de Microempresarios pide que se congele el tema de sueldos hasta el año que viene. Esto por la sencilla razón de que no van a poder hacer frente, dicen ellos. La FEDEMIPE, la Federación de Microempresarios de medianos y pequeños productores, justamente estableció. Y bien sé que también en el acta que tuvieron en la reunión las 9 federaciones de empresarios privados, la Federación de Pando estableció que se congele mínimo por 3 años estas decisiones que parecen totalitarias y no en consenso. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona ese término? Que Querido Ronald, te voy diciendo, en estos últimos 3 quinquenios, los incrementos salariales se han venido dando, pero de una forma unilateral y con decisión con la central y con cohecho de la Central Obrera Boliviana, pero sin hacer un análisis consensuado con respecto a cuáles son los factores productivos que involucran en la economía. Por eso te vuelvo a recalcar, el PIB en Bolivia se puede calcular por producción, por gasto o por ingreso. Entonces, lo que hacemos es que este indicador solamente agarra los servicios finales, servicios y bienes finales producidos en el país, pero que son totalmente formales. Y los informales, no hay ese cálculo. Entonces, el hacer un incremento salarial a un microempresario, por ejemplo, yo tengo una planilla de 3 personas, he hecho mis cálculos anoche antes también de venir a la entrevista, a mí se me va a elevar casi en 18.000 bolivianos esos incrementos salariales. Y si yo no produzco la misma cantidad, puede entrar en déficit. No, pues voy a tener que hablar con alguien y decir, bueno, hasta aquí nomás llegamos. Y ahí es, ¿se genera desempleo? Se genera. O lo otro es llegar a una tratativa de la figura de consultor, ¿no? Pero el consultor, ¿quién pierde? El trabajador no pierde su fuente de trabajo, recibe su sueldito, pero no tiene beneficios. Claro. ¿Qué tal si esa persona tiene un accidente y no tiene seguro de salud? Entonces hay que ver los efectos colaterales que trae ello. Y no solamente exigir y exigir, porque yo quisiera ver qué va a hacer el municipio cuando dé el incremento salarial en la ciudad de Cobija y en los otros 14 municipios. ¿Será que van a tener la capacidad para cubrir ese incremento salarial? Hay que preguntarse. La gobernación de Pando, hablando ya de nuestro territorio, querido Ronald, yo creo que no. Yo creo que no van a poder llegar a alcanzar a esos incrementos salariales, o si no, se va a seguir con una figura que hasta ahora no es de beneficio para ningún trabajador boliviano del servicio público, que es el consultor en línea. Entonces, hablar de incrementos salariales es como dijo el presidente de la Confederación, tenemos que acatar la ley, pero viene a ser una imposición en base a un indicador económico que para Bolivia está totalmente desfasado, porque nuestra economía en un porcentaje alto, como siempre lo han dicho muchos analistas y economistas, el 80% es informalidad. Entonces, no podés agarrar valores de un indicador económico que no refleja la totalidad productiva de un país, que en este caso es nuestra querida Bolivia. Claro, la realidad es otra, ¿no? Definitivamente. Es un tema bastante complejo, definitivamente. Es muy complejo y lo que se debería es, como pide la FEDECOMIN, congelarlo mínimo 3 años hasta que realmente la economía boliviana despegue. Hablar de un incremento salarial va a dar pie, reitero, a hablar de un segundo aguinaldo. Con un segundo aguinaldo está desahuciando a muchos microempresarios. No lo decimos nosotros, lo dice la Federación de
La Federación de Empresarios Privados agarra gremios, como la COP también tiene sus afiliados, pero ninguno de los dos entes agarra todo el sector productivo. No todos están en la federación, no todos están en la COP. Entonces la mayoría de los bolivianos, realmente por estas decisiones políticas que se toman, se hace que haya una convulsión social silenciosa, porque cuando te despiden, lo que ocasiona es que esa unidad familiar no tenga ingresos, no tenga para el pan de cada día, para el locrito diario. Entonces, creo que el gobierno nacional lo que tiene es que en este cuarto intermedio que entraba en la COP, llegar a una posición de que si va a haber un incremento salarial, sean en los porcentajes que no tenga mucha afectación, pero cualquier porcentaje ¿no? Sí va a tener una afectación. Habrá que esperar hasta este próximo 1 de mayo, que es donde se da a conocer justamente, ¿no? esta información pero tan importante para todos los bolivianos. Daniel, como siempre, un placer y de verdad siempre nos queda corto, ¿no? Pero bueno, va a haber un momento que vamos a tener más tiempo. Muchísimas gracias. Querido Ronald, el agradecido yo, y siempre estamos justamente para aclarar y también para entrar en debate de estos temas que son de beneficio para todos nosotros. Muy agradecido. Gracias, de verdad. Amigos, el momento oportuno de irnos a la pausa, enseguida volvemos. La revista.